Me levanté de la cama con una cabeza que sentía que iba a explotar. Una vez en el baño, me tomé rápidamente 2 aspirinas. Mi estómago parecía que iba a revelar, así que me quedé cerca del retrete durante unos 10 minutos. Durante ese tiempo, todo volvió a mí. Mi nombre es Ron Jamsen y ayer, al regresar del trabajo, mi amada esposa Chrissy me golpeó de repente. Comenzó diciéndome que me amaba, pero luego explicó que había estado viendo a otro hombre durante el último año y también estaba enamorada de él. Lo explicó como un simple acto de cuidado. El hombre, a quien se negó a nombrar, había tenido un horrible accidente automovilístico y su esposa había muerto mientras él salía ileso. Se sentía terriblemente culpable por esto. Chrissy explicó que al principio solo intentaba ayudarlo a lidiar con su dolor emocional y se enamoraron. Y sí, admitió que habían hecho el amor. Chrissy incluso admitió que a veces hacer el amor era muy bueno. Por supuesto, durante toda esta pesadilla de conversación, insistió en que me amaba y eventualmente regresaría a mí. Pero mientras este hombre la necesitara, iba a estar allí para él. Me aseguró que también estaría allí para nuestros hijos y para mí. El hombre era considerablemente más joven que ella y sabía que eventualmente seguiría adelante. Pero mientras él la necesitara, ella quería estar allí para él. Esto era la peor pesadilla en la que podía entrar cualquier hombre casado. Atónito, hice lo que casi cualquier hombre haría. Acusé a mi esposa de ser una 304. En ese momento, Chrissy se descargó contra mí. Me dijo que estaba totalmente decepcionada por mi reacción. Chrissy realmente tuvo la audacia de decirme que si realmente la amaba, aceptaría la situación. Me dijo que en nuestros votos matrimoniales prometí amarla, honrarla y cuidarla. Estaba claro que Chrissy estaba decepcionada y enojada conmigo. Estaba furioso y, para evitar golpearla, comencé a beber y a gritar. Cuando me calmé un poco, le pregunté cómo le gustaría si encontrara a otra mujer. Chrissy dijo, ¿quién me querría? Según ella, era un hombre de mediana edad con sobrepeso y cabello escaso. También me advirtió que si intentaba divorciarme, me arruinaría. Estaba furioso y totalmente perdido en cuanto a qué podía o debía hacer en ese momento. Mi cerebro estaba en total colapso. No podía procesar nada lógicamente, quizás no fue mi mejor momento, pero seguí bebiendo y enojándome con Chrissy. Ella empacó una bolsa y anunció que se iba a ir y estaría con su amante hasta que pudiera calmarme y aceptar la situación. No recuerdo mucho después de eso. Mientras estaba sentado en mi cama, nuestra cama, decidí hacer un balance. Chrissy tenía razón. Estaba en la mediana edad y mi cabello estaba escaseando, y tenía que admitir que también tenía alrededor de 20 libras de sobrepeso. No podía hacer nada acerca de estar en la mediana edad. Sabía que podía hacer algo sobre el cabello y el peso, pero antes de hacer algo, tenía que averiguar dónde estaban mis hijos. Era sábado por la mañana, así que deberían estar aquí en casa. Una rápida búsqueda por la casa mostró que no estaban. Entonces, ¿dónde los escondió Chrissy? Estaba a punto de llamar a sus padres cuando escuché un coche llegar al camino de entrada. Cuando miré por la ventana, era el coche de Chrissy. Podía ver a nuestros hijos bajando y dirigiéndose hacia la casa. Me encontré con Chrissy en la puerta principal. Bien. Ve que está sobrio, dijo con un tono cortante en su voz. ¿Dónde estaban los niños?, pregunté con un tono cortante en mi voz. Estaban conmigo. No podía dejar a los niños contigo. ¿No los llevaste a tu casa? Sí sé. Ron, cuida tu lenguaje. Ella volvió a reprenderme. Ya estaban allí, dijo, como si fuera algo absolutamente natural. Mi amigo es una persona maravillosamente amable. Tú, por otro lado, fuiste vergonzoso ayer. No me atrevería a dejarlos contigo. Punto justo sobre mí, admití. Pero, ¿por qué no llevaste a los niños a casa de tus padres? No estaban en casa, dijo Chrissy mientras pasaba por mí y subía las escaleras. La seguí hasta nuestro dormitorio.
¿Estás aquí para quedarte o vas a correr de vuelta a tu amante? Oh, por favor, Ron, deja de ser tan infantil. Te dije cómo van a ser las cosas. No tengo intención de discutir contigo al respecto. La discusión ha terminado. Acéptalo o no, esa es tu elección. Aunque estés actuando como un estúpido, todavía te amo. Y como te dije, cuando ya no me necesite, volveré a tiempo completo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estaba luchando por mantener la compostura. Ahora mismo voy a empacar algunas cosas porque voy a pasar unos días con mi amigo hasta que finalmente te calmes y aceptes la situación. ¿Y los niños? Pensé que eso la avergonzaría para que se quedara. No lo hizo. Si no quieres cuidarlos, llama a mis padres. Claro que sí lo harán. Luego Chrissy empacó otra bolsa de ropa y se fue. En ese momento, sentía que mi cabeza iba a explotar. Sin embargo, sabía que tenía que mantenerme firme por los niños, pero no iba a permitir la aventura de Chrissy sin hacer nada al respecto. Ningún hombre que se respete a sí mismo lo haría. Después de que Chrissy se fue, revisé a los niños y les pregunté si tenían tarea. Los tres dijeron que sí. Les dije que se pusieran manos a la obra de inmediato. Hubo muchos quejidos y protestas hasta que les informé que cuando terminaran, iríamos a casa de Pop y Grammy. Ellos son los padres de Chrissy. Los niños aplaudieron emocionados. Les encantaba ir allí porque Pop estaba ayudando a mis tres hijos a construir cars. Habían estado trabajando en ellos de vez en cuando durante varios meses. Los cars debían estar cerca de terminarse. Los padres de Chrissy, Sam y Mary, vivían en una pequeña granja a unos 15 minutos de distancia. Ambos estaban jubilados, y a Sam le encantaba trastear. Además de hacer un poco de agricultura, le encantaba construir y reparar cosas. Tenía un taller muy completo que usaba para todos sus proyectos, y allí es donde trabajaban en los cars. Cuando el tiempo lo permitía, yo también ayudaba. Soy mecánico certificado de concesionario para el concesionario Ford local. Es el concesionario más grande del área de 3 condados. Quería hablar con los padres de Chrissy para ver si sabían acerca de su novio y, lo que es más importante, quién era él. También quería obtener su consejo sobre qué hacer. Siempre había tenido una gran relación con ellos. Dado que mis padres vivían en otro estado, consideraba a Sam y Mary como mis padres sustitutos. Sin embargo, estaba un poco aprensivo porque temía que tomaran partido por Chrissy en todo este lío, lo que podría destruir totalmente nuestra relación. Fui de habitación en habitación para asegurarme de que los niños estuvieran haciendo su tarea, y así era. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto mis hijos eran mi orgullo y alegría. Ron era el mayor y tenía 16 años. Solo la familia cercana lo llamaba Ron. Empezamos a hacerlo para evitar confusiones sobre si Chrissy estaba hablando con su hijo o conmigo. Era un gran jugador de fútbol americano, pero no era lo suficientemente grande como para conseguir una beca universitaria. Sally era un año más joven y una adolescente típica. Le encantaba desafiar los límites, pero era una excelente estudiante. Kyle, el más pequeño, tenía solo 11 años. Odiaba que lo llamaran el más pequeño, pero Chrissy seguía haciéndolo. Kyle fue un accidente feliz. No planeábamos tener más hijos cuando Chrissy descubrió que estaba embarazada. Pero Kyle había sido un niño tan alegre y despreocupado que era una alegría tenerlo cerca. Mientras los niños trabajaban arriba, me hice un café y empecé a hacer una lista. Tenía mucho que hacer y no sabía cuánto tiempo tendría para hacerlo. Lo primero que hice fue llamar a mi jefe, Bob Clarkson, y contarle mi problema. Había trabajado para el concesionario desde que se fundó hace 23 años, y Bob había sido mi jefe durante al menos 15 años. Si se me permite decirlo, era uno de los mejores mecánicos del concesionario. Bob escuchó mi historia de desgracias y fue muy comprensivo, ya que su hijo había pasado por un divorcio complicado un año antes, que había sido realmente desgarrador.
Llegó al punto en que la ex esposa de su hijo, Carol, lo acusó de abusar sexualmente de su hija. Dije, esa es una bruja fría. Cuéntame sobre ello, dijo Bob con evidente amargura. Estuvo muy complicado durante aproximadamente una semana. Esperábamos que la policía arrestara a Garriet en cualquier momento. Estas son acusaciones devastadoras y casi imposibles de desmentir. Y la policía se asusta cada vez que una mujer señala a un hombre. Lo único que salvó a Gary fue su suegra. Cuando Carol le dijo a su madre que Gary había abusado sexualmente de su nieta, creo que ella pensó que eso sería el golpe de gracia final para Gary. Todos saben que Bev es despiadada. Lo que no sabía era que ella también tenía una parte justa de equidad. Inmediatamente sacó a su nieta del preescolar y la llevó a su médico de cabecera. Bev hizo que el médico examinara a su nieta para determinar si había sido abusada. El médico afirmó categóricamente que no había manera de que su nieta hubiera sido abusada. Armada con esa información, Bev marchó hacia el departamento de policía y les dijo que si perseguían cargos contra Gary, ella testificaría en su contra. Luego Bev le dijo a Carol que si seguía este curso de acción, ella hablaría ante el tribunal sobre sus problemas y perdería a su hija. Dios bendiga a Bev, dije, algo sorprendido al descubrir lo que las mujeres son capaces de hacer para salirse con la suya. Amén a eso, respondió Bob. Así que si hay algo que pueda hacer para ayudarte, házmelo saber, Ron. Si está en mi poder hacerlo realidad, lo haré. Dado que tenía 12 días personales y 6 semanas de vacaciones acumuladas, pedí la siguiente semana libre. Bob aceptó de buen grado e incluso me dijo que si necesitaba tomar todos mis días personales y mis vacaciones juntos, lo arreglaría para mí. Resultó que eso era precisamente lo que hice. Hay algo más en lo que puedes ayudarme, expliqué. Necesito el nombre de un buen abogado de divorcios, si conoces alguno. Eso es fácil, dijo. Usa al abogado que usó mi hijo. Le dejó a Carol en la estacada. Gary obtuvo la custodia principal de su hija, puede vivir en la casa y Carol tiene que pagar pensión alimenticia. Se llama Dwight Tucker. Creo que todavía tengo su número por aquí. Mientras el divorcio de mi hijo se volvía más complicado, cada vez nos comunicábamos más a través de abogados, y llegó un punto en el que empecé a escuchar el nombre del señor Tucker hasta en mis sueños. Bob tardó unos minutos y finalmente encontró la tarjeta de Dwight Tucker con el número. Llamé a la oficina del abogado. No esperaba encontrar a nadie allí un sábado, pero pensé en dejar un mensaje. Sin embargo, la suerte estuvo de mi lado porque no solo estaba el señor Tucker allí, sino que su secretaria me dijo que había tenido una cancelación. Me vería si podía llegar a la oficina en 30 minutos. Le dije a los niños que tenía que salir por una hora más o menos y que se portaran bien. Luego salté a mi coche y llegué a la oficina del señor Tucker en 20 minutos. Dwight Tucker parecía tener 30 y pocos años. Era un hombre guapo, un par de pulgadas más bajo que yo. Tenía ojos azul profundo y una sonrisa muy acogedora. No tenía dudas de que Dwight se ganó muchos puntos con las damas juzgadoras. ¿Qué puedo hacer por usted hoy?, preguntó Dwight después de que me acomodé en una silla. Mi esposa me dijo ayer que me está engañando con un hombre más joven, dije sintiendo que mi rostro se ponía rojo de vergüenza y enojo. Describí lo más concisamente posible lo que había sucedido el día anterior. Dwight tomó notas mientras sacudía la cabeza. Cuando le dije que mi esposa afirmaba que todavía me amaba pero que seguiría durmiendo con el chico, me detuvo. Déjame entender esto bien. Los ojos de Dwight se oscurecieron un poco. Tu esposa dice que te ama pero va a seguir haciendo el amor con este pobre alma perdida. Mi rostro se ruborizó mucho por la vergüenza. Asentí simplemente. Está bien, sigue, alentó Dwight. Continué diciendo que Chrissy se enojó conmigo cuando me negué a seguir su plan. También admití que la llamé de formas no muy agradables. Dolorosamente, expliqué que Chrissy se rió cuando le pregunté cómo se sentiría si yo saliera y encontrara a otra mujer.
Fue extremadamente doloroso y vergonzoso admitir cómo Chrissy me menospreció como hombre y me dijo que nunca encontraría a una mujer que me quisiera. ¿Ella realmente te dijo todo eso?, preguntó Dwight con incredulidad en su voz. Sin ofender, señor Freeman, pero su esposa es una de las personas más crueles o tiene graves problemas mentales. No me ofende, suspiré. También lo creo. Luego expliqué cómo ella había dejado a los niños en casa de su amante ayer cuando tuvimos nuestra discusión y pasaron la noche allí. La cabeza de Dwight se alzó por un segundo y sonrió. Luego bajó la cabeza y escribió algo. De acuerdo, ahora la pregunta del $1.000.000, ¿qué quieres hacer?, preguntó Dwight mientras levantaba la vista y entrelazaba los dedos. Pensé por un momento y luego respondí, no puedo vivir con la situación tal como está. No sé si puedo superar esto. Pero seguro que no quiero ser destruido en un divorcio y no quiero perder a mis hijos. Dwight sacudió la cabeza con simpatía. Eso parece ser el nuevo mantra de las mujeres que enfrentan un divorcio debido a su mal comportamiento. Pero ten la seguridad de que haré todo lo posible para limitar el daño que ella pueda hacerte. Si te divorcias, terminarás con al menos el 50% de los activos conjuntos. Aunque debo advertirte que a los tribunales no les importa el tema de la infidelidad. Así que probablemente tendré que pagar pensión alimenticia y manutención de los niños, dije, bastante desanimado. A pesar de la garantía de Dwight, parecía que iba a salir perdiendo en esto. Sí, es una posibilidad, pero por eso tenemos que actuar ahora y actuar con firmeza, dijo Dwight mientras estudiaba sus notas. En este momento tu esposa ha abandonado la casa conyugal, y lo que es peor, se llevó a tus hijos a casa de su amante y los dejó sin supervisión. Eso es un gran no para algunos tribunales. Actualmente tienes la custodia de tus hijos y creo que podemos mantenerla así. Voy a intentar obtener una orden de restricción de emergencia contra tu esposa que te permitirá permanecer en la casa, al menos temporalmente. Y cuanto más tiempo estés allí, más fuerte será tu caso para la custodia principal. Si logramos eso, no tendrás que pagar pensión alimenticia. ¿Tu esposa trabaja?, preguntó Dwight. Sí, a tiempo parcial en el hospital. Chrissy trabaja un turno los lunes, miércoles y viernes, respondí, y luego se me ocurrió algo que mencioné. Probablemente ahí fue donde conoció a este tipo. Dwight estuvo de acuerdo y luego preguntó cuánto ganaba ella. Expliqué que ganaba alrededor de $25,000 al año. Yo, por otro lado, ganaba alrededor de $80,000. Tengo que hacerte una pregunta crucial y quiero que pienses mucho en ella, dijo Dwight mientras me miraba directamente. ¿Todavía la amas? ¿Quieres intentar arreglar las cosas? Bajé la cabeza y miré el suelo durante mucho tiempo. Cuando levanté la vista, no pude evitarlo. Las lágrimas caían por mi rostro. Asentí, pero luego agregué, la amo, pero no puedo aceptar la situación tal como está. Ella menospreció a su esposo y rompió sus votos. Estoy acabado con ella. Solo quiero el divorcio. Por último, Dwight giró la hoja de papel en su blog para exponer una limpia. Lo mejor que puedas, dime qué activos tienen ustedes. Pensé por un momento mientras repasaba mentalmente nuestros activos. Luego expliqué. Como estimación aproximada, teníamos alrededor de $3,500 en nuestra cuenta corriente. Además, teníamos $44,000 en una cuenta de ahorros y un CD valorado en $20,000 más intereses. También expliqué que tenía alrededor de $150,000 en mi 401k. Chrissy tenía un poco menos acumulado en un plan de jubilación de cuando trabajaba a tiempo completo en el hospital, aunque no había trabajado tanto tiempo como yo. Expliqué que el paquete de beneficios del hospital generalmente era mejor que el mío. Sin embargo, sorprendentemente, mi empresa ofrecía un mejor plan de salud, así que usábamos eso para la familia. Pensé por un momento y luego mencioné que teníamos 2 coches, que estaban a nombre de ambos. Por supuesto, teníamos nuestra casa. Sin embargo, compramos esta casa en particular hace unos años y habíamos maximizado el préstamo. No había mucha equidad en ella.
De acuerdo, aquí está lo que quiero que hagas, dijo Dwight luciendo como un hombre listo para entrar en batalla. Lo primero es que vayas y saques la mitad de lo que tienes en la cuenta de ahorros, la cuenta corriente y el CD. Luego quiero que pongas ese dinero en una cuenta separada a tu nombre. No puedo hacer nada con el CD porque está a nombre de ambos, expliqué. No puedo retirarlo sin la firma de Chrissy. No hay problema, dijo Dwight mientras comenzaba a hacer cálculos en su calculadora. Saca 33.750 pesos de la cuenta de ahorros. Luego paga tantas facturas de tu casa como puedas desde la cuenta corriente. Cancela cualquier tarjeta de crédito conjunta que tengan y usa la cuenta corriente conjunta para pagarlas. Luego, solicita una nueva tarjeta de crédito a tu nombre solamente. Todavía tengo una tarjeta de crédito que obtuve antes de casarnos, dije. Sin embargo, no la uso mucho porque nuestra tarjeta conjunta nos da reembolsos. Mejor aún. Dwight sonrió. No tendrás que solicitar una nueva tarjeta. Dwight rápidamente garabateó una lista de instrucciones en un bloc de notas y me la entregó. Ahora quiero que vayas a mi secretaria y le digas que llame a Taylor Lacksmith para ti. Le das la dirección y que cambien todas las cerraduras de tu casa, luego regresas aquí y te pondré al tanto de nuestros próximos pasos. La señorita Carlson tuvo a Taylor Lacksmith al teléfono rápidamente y les di la dirección. Me dijeron que estarían por allí alrededor del mediodía. Luego volví a la oficina de Dwight Tucker. Dwight estaba terminando una llamada telefónica cuando me senté. Tenemos suerte, según el secretario. Si envío mis documentos por fax hoy, nos asignarán al juez Johnson. ¿Por qué es eso suerte?, pregunté, confundido. Él odia a los infieles, respondió Dwight con una sonrisa. Es un juez de la vieja escuela del cinturón de la Biblia y odia a los cónyuges que engañan, sean hombres o mujeres. Confía en mí, eso nos favorece mucho. Si no hubiera estado disponible, probablemente habría tenido que hacer algunos malabares, pero estoy seguro de que habríamos conseguido lo que queremos. Sin embargo, el juez Johnson era un buen amigo de mi padre. Sé con certeza que no se molestará si lo llamo a casa. En ese momento, Dwight se levantó y me ofreció su mano. La estreché con gratitud. Antes de que te vayas a casa, me instruyó Dwight, quiero que vayas a hacer tus trámites bancarios. Voy a preparar una solicitud de orden de restricción de emergencia contra tu esposa. No se le permitirá entrar en tu casa ni estar a menos de 150 metros de ti o de tus hijos. Actualmente está quedándose con su amante y sabemos que dejó a tus hijos con él. Eso debería ayudar mucho con la orden de restricción. Dentro de semanas o meses, la orden podría ser anulada, pero para entonces deberías estar firmemente establecido en la residencia familiar como el principal cuidador. Para el viernes, habré entregado a tu esposa los papeles del divorcio. Luego tendremos que sentarnos y ver qué quiere hacer tu esposa. Por primera vez desde que Chrissy soltó su pequeña bomba sobre mí, sentí que había recuperado mi vida y parte de mi dignidad. El banco no estaba particularmente ocupado, así que pude obtener un cheque de caja rápidamente por mi parte del dinero y cerrar nuestra tarjeta de crédito conjunta. Me dijeron que había un saldo de $537. Pagué el saldo desde la cuenta corriente. Luego pagué la hipoteca con 2 meses de adelanto. Eso consumió otros 2.600 pesos. No quedaba mucho en la cuenta corriente. Con un cheque de caja en mano, fui a otro banco y abrí una cuenta corriente y una de ahorros a mi nombre solamente. Con eso hecho, volví a casa. Cuando llegué, encontré a los niños viendo televisión, así que los subí al coche. Cuando llegamos a casa de mis suegros, vi a Sam saliendo de su taller. Saludó con la mano y volvió a su taller. Los niños salieron y corrieron tras su abuelo. Una vez dentro, Mary me saludó con un beso en la mejilla. Un minuto después, Sam entró y después de lavarse las manos, vino a saludarme. Lamento tener que decirte esto. Me disculpé de inmediato. Esto es difícil para mí. Tomé una respiración profunda y continué.
Chrissy está teniendo una aventura y estoy solicitando el divorcio. No te creo, dijo Sam bruscamente. Chrissy no es ese tipo de mujer. ¿Qué pruebas tienes? Ella me lo dijo. Dije suavemente mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mi rostro. En ese momento, la puerta trasera se abrió y los niños entraron en tropel. Por favor, quédense afuera unos minutos, les dije a los niños. ¿Por qué?, preguntó Ron. Porque te lo estoy diciendo, dije más bruscamente de lo que pretendía. En ese momento, Ron vio las lágrimas en mi rostro y salió inmediatamente empujando a sus hermanos fuera de la puerta. ¿Te lo dijo?, Mary preguntó incrédula. Sí, dije con firmeza. Y mucho más. Luego les conté la historia de la noche anterior, incluyendo la parte donde ella estaba haciendo el amor y era bueno. También les conté cómo ella me dijo que si me divorciaba de ella, me arruinaría. Y finalmente les conté cómo no pensaba que ninguna otra mujer me querría. Estaban conmocionados y Sam estaba enojado. Todavía no lo creo. Voy a llamarla y poner la llamada en altavoz. Después de marcar el número de su hija y activar el altavoz, Sam puso el teléfono sobre la mesa de café. Hola papá, contestó Chrissy alegremente. ¿Qué puedo hacer por ti? Ron está aquí ahora mismo, dijo Sam e inmediatamente hizo la pregunta, ¿estás teniendo una aventura? Hubo una larga pausa, luego Chrissy preguntó, ¿qué dijo él? Dijo que estabas haciendo el amor con otro hombre y que estabas enamorada de ese tipo. Es complicado, papá, suplicó. Estoy tratando de ayudar a este hombre. Ha sufrido una terrible tragedia y estoy tratando de ayudarlo. El rostro de Sam se puso rojo brillante y entre dientes apretados preguntó, ¿estás haciendo el amor con él o no? Hemos estado haciendo el amor, pero todavía amo a Ron. Simplemente no puedo abandonar a este hombre en este momento. También lo amo a él. Estaba totalmente atónito por la reacción del padre de Chrissy. Ella siempre había sido la niña de papá y asumí que Sam la disculparía. Chrissy, la voz de Sam estaba un poco ahogada en ese momento. Nunca pensé que mi hija se convertiría en una mala mujer. Papá, por favor. Fue todo lo que se escuchó antes de que Sam presionara el botón de desconexión. Un momento o dos después, el teléfono comenzó a sonar nuevamente y Mary fue a contestar. Déjalo, ordenó Sam, pero Mary lo recogió e intentó contestar de todos modos. Sam le arrebató el teléfono de la mano y lo arrojó contra la chimenea. Dije que lo dejaras. Le gritó a su esposa. Ella estaba totalmente sorprendida por la ira de su esposo y retrocedió. Yo estaba aún más sorprendido. Un silencio mortal llenó la habitación mientras Sam y Mary trataban de procesar lo que acababan de aprender. Finalmente, Sam se acercó a mí y me abrazó. Ron, lo siento mucho. No sé ni qué decir. No puedo creer que nuestra hija te haya hecho esto. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudarte, lo haremos. Y quiero decir cualquier cosa, estaremos ahí para ti y para los niños. Haré que Mary hable con nuestra hija más tarde y te informe cómo va. Ahora mismo estoy demasiado enojado para hablar con ella. Después de eso, tuve que irme para poder regresar a la casa para el cerrajero. Después de reunir a los niños en mi coche, abracé a Sam y Mary y los invité a cenar donde podríamos hablar más sobre mi problema. De camino a casa, Sally estalló en lágrimas. ¿Tú y mamá se van a divorciar? ¿De dónde escuchaste eso?, pregunté demandante. Ron, dijo Ron desafiantemente. Me colé en la casa y escuché. Supuse que era algo malo. Simplemente no pensé que fuera eso. Suspiré y me di cuenta de que tenían derecho a saber lo que estaba pasando. Pero entonces la pregunta era cómo contarles a mis hijos sobre su madre sin causar demasiado daño. Su egoísmo estaba lastimando a los niños. Apuesto a que nunca pensó en eso cuando se metió en la cama con su nuevo hombre. Desafortunadamente,
parece que tu madre y yo nos vamos a divorciar, dije suavemente. Pero, ¿por qué?, preguntó Kyle mientras empezaba a llorar. Tu madre se ha enamorado de otro hombre, dije simplemente. ¿Quieres decir que está haciendo el amor con otro hombre?, dijo Sally entre lágrimas. La odio. Es una bruja total. Sally, no digas eso de tu madre. Reprendí a mi hija, pero mis palabras eran huecas ya que esos eran mis sentimientos exactos en ese momento. Las cerraduras fueron cambiadas y justo a tiempo. 10 minutos después de que la camioneta del cerrajero se fuera, Chrissy llegó rugiendo al camino de entrada. Tuviste que decírselo a mis padres, ¿verdad? Estoy segura de que les dijiste que soy una 304, gritó Chrissy. Pensé que me amabas, Chrissy, dije tristemente. Te amo con todo mi corazón. Pero nunca aceptaré que vayas a hacer el amor con otro hombre. Y no tienes idea de cuánto me heriste cuando me dijiste que era solo un hombre feo de mediana edad al que ninguna otra mujer querría estar con esencia, me dijiste que me estabas haciendo un favor al quedarte conmigo. Tu amor de lástima puedo prescindir de él. No solo hiciste eso, sino que me amenazaste con arruinarme, y aún así te atreves a decirme que me amas. Realmente necesitas mirarte a ti misma, Chrissy. Las personas que se aman no hacen cosas así. En cuanto a contarles a tus padres, continué, si estás tan convencida de que lo que estás haciendo es correcto, entonces no debería importarte que tus padres lo sepan. Chrissy lucía afligida después de que hice mis acusaciones. Está bien, lo siento. No quise decir esas cosas, trató de disculparse. Solo estaba enojado en ese momento porque me llamaste 304. Realmente, Ron, llamar a tu esposa y madre de tus hijos esos nombres. Prometiste amarme, honrarme y apreciarme. ¡Qué vergüenza! Si realmente me amaras, aceptarías la situación. No te estoy dejando por él. Simplemente también lo amo a él, y estoy tratando de ayudarlo. Es mucho más joven que yo y eventualmente seguirá adelante. Chrissy, dije, sacudiendo la cabeza lentamente, si vas a citar nuestros votos matrimoniales, deberías incluir la parte en la que prometiste abandonar a todos los demás y recordarte que una mujer casada no sale abriendo sus piernas para hombres jóvenes solo porque su bobo está herido. Además, he aceptado la situación de que estás dañada y no voy a tenerte en mi vida más. Como dijiste, acepta o no lo hagas. Esa es tu elección. Chrissy se puso roja y parecía incierta en ese momento. Luego, sus ojos se estrecharon y volvió la arrogancia. Respiraba con fuerza y supuse que estaba tratando de idear su próximo argumento sobre por qué debería aceptar la situación. En ese momento, deseé de todo corazón no amarla en absoluto, pero todavía la amaba profundamente. Mira, Ron, dijo Chrissy con un tono que usaba con los niños cuando quería que se comportaran. Deja de ser estúpido. Soy tu esposa. Me conoces. Te amo y volveré contigo cuando este hombre esté bien nuevamente. Estaba tan triste, pero ya había tenido suficiente. Mi amor por ella murió y ahora fue reemplazado por un odio puro. No, Chrissy, no te conozco. Mi esposa y madre de mis hijos era una persona cálida y amorosa que nunca me engañaría. Eres una persona que no conozco. Por todo lo que sé, este es solo uno de los muchos asuntos que has tenido a lo largo de los años. Ya no puedo estar seguro de nada acerca de ti. ¿Quién sabe si estás abriendo tus piernas regularmente para cualquier Tom, Dick y Harry herido? Los ojos de Chrissy se estrecharon y su rostro se enrojeció. Pude notar que estaba furiosa en ese momento y a punto de explotar. Esto no es un asunto y este es el primer hombre con el que hago el amor desde que nos casamos. Este hombre ha sido gravemente herido y voy a ayudarlo, ya sea que estés de acuerdo o no. Haz lo que quieras. No quiero esto y nunca lo aceptaré. Además, porque ya no confío en nada sobre ti. Tengo la intención de hacerme una prueba de ADN en los niños para asegurarme de que realmente sean míos. Eres un completo imbécil, escupió Chrissy.
Puedo ver que pretendes convertir esto en algo muy feo. Solo recuerda lo que te dije que sucederá si intentas divorciarte de mí. Preferiría morir en la pobreza solo que estar con una mujer que no tiene moral, dije, mirando hacia abajo desde el porche a mi esposa. Sacudí la cabeza. No podía encontrar consuelo en el hecho de que ella no tenía idea de la tormenta que probablemente iba a caer sobre ella. Creo que se había convencido a sí misma de que podía tenerlo todo sin consecuencias. Fue en ese momento cuando llegó el vehículo del sheriff. El ayudante salió de su auto y se acercó a Chrissy. ¿Eres Chrissy Jamsen?, preguntó el ayudante. Sí, soy yo, respondió Chrissy con confusión. Señora, esto es una orden de restricción. El ayudante le entregó la orden judicial. Dice que no puedes entrar en esa casa y debes mantenerte a 500 pies de distancia. ¿Entiendes? Pero esa es mi casa, balbuceó Chrissy. Todas mis cosas están adentro. Señora. Te permitiré 15 minutos en la casa para recoger tus cosas. El ayudante me miró y yo asentí. El señor Jamsen se quedará aquí afuera, oficial. Preferiría llevar a mis hijos al patio trasero, si está bien. ¿Puedo ver a mis hijos? Chrissy estaba frenética en este momento. Señora. El ayudante estaba poniéndose nervioso de que esta situación estuviera a punto de salirse de control. El motivo de la orden de restricción es proteger específicamente a tus hijos de ti. Chrissy se volvió con enojo en los ojos. Tú hiciste esto. Estás tratando de quitarme a mis hijos. No, Chrissy, tú hiciste esto, dije calmadamente. Simplemente informé al tribunal que abandonaste nuestra casa y dejaste a nuestros hijos sin supervisión en la casa de tu amante donde estabas haciendo el amor con él. No abandoné nuestra casa y él es un hombre maravilloso, gritó Chrissy. Él es solo alguien a quien estoy tratando de ayudar al acostarme con él. Si es tan maravilloso, ¿por qué no te vas a vivir con él? Dale tu amor por el resto de tu vida o, ¿acaso solo quiere usar tu agujero de gloria para placer barato? Respondí más por el beneficio del ayudante que de mi esposa. Llevé a los niños al patio trasero y les dije que su madre estaba recogiendo sus cosas para llevarlas a la casa de su nuevo hombre, pero les permitiría verla antes de que se fuera. No saqué ningún placer de la reunión entre Chrissy y los niños. Ka lloraba tan fuerte cuando los llevé de vuelta al frente. Corrió hacia los brazos de su madre y lloró amargamente, rogándole que no se fuera. Por favor, Ron, sollozó Chrissy. ¿No puedes ver lo que le estás haciendo a los niños? La ira me ardió, pero la controlé y con hielo en mi voz le dije, no hables de los niños. No he hecho nada a los niños. Fuiste tú quien los llevó a la casa de tu amante y los obligó a quedarse allí mientras perforabas tu cosa. Ron, ¿por qué no puedes entender que no puedo abandonarlo? Chrissy dijo entre un torrente de lágrimas. Chrissy, estoy seguro de que pensaste mucho antes de tener esa conversación ayer. Entiendo que no puedes abandonarlo, así que quédate con él. Ya has abandonado a tu esposo, a tus hijos y tu hogar. Es hora de que hagamos lo mismo contigo. Supongo que en todos tus procesos de pensamiento nunca consideraste las consecuencias de tu decisión. Ahora estás empezando a ver esas consecuencias. Espero que estés feliz. Ron simplemente se quedó allí mirando a su madre y luego preguntó por qué. Chrissy balbuceaba tratando de explicar lo que le estaba haciendo a su hijo. Ron escuchó. Era evidente que no creía nada de eso. Sin embargo, fue Sally quien realmente se desquitó con su madre. No eres más que una bruja egoísta, le dijo mientras le escupía en la cara. Tuve que sujetar a mi hija porque pensé que podría golpear a Chrissy. También le exigí que se disculpara. Sally se negó rotundamente. Chrissy estaba completamente desconcertada y se dejó caer al suelo, sollozando. No me sorprendió del todo el comportamiento de mi hija. Sally y Chrissy habían estado pasando por una mala racha últimamente y parecían chocar más y más. Para mí,
Solo parecía ser la típica fase de rebeldía adolescente que pensaba que Sally superaría. Pero ahora solo podía esperar que Chrissy no hubiera dañado permanentemente su relación con su hija. Mientras sostenía a Sally, Chrissy se levantó y corrió hacia su coche. Mientras se alejaba, pude verla golpeando furiosamente el volante. Cal trató de correr tras el coche, gritando, «Mamá, por favor no nos dejes». Ron finalmente lo atrapó y lo trajo de vuelta. El oficial me miró con tristeza. «Señor Jamsen, lamento mucho lo que está pasando». Esa noche, Sam y Mary vinieron a cenar. Iba a asar unas hamburguesas y hacer una ensalada, pero Mary me sacó de la cocina y preparó un pastel de carne y su famoso macarrón con queso. A los niños les encantó. Mientras Mary cocinaba, Sam y yo nos sentamos en la sala con un par de cervezas. Puedo ver que estaba realmente angustiado por lo que estaba haciendo su hija. Le expliqué sobre la orden de restricción y que la había obtenido porque Chrissy había dejado a los niños desatendidos en la casa de su amante. Eso entristeció aún más a Sam. «Mary habló con Chrissy 1 hora después de que te fuiste», dijo finalmente Sam. «¿Cómo fue?», pregunté esperanzado. «Terrible», admitió Sam. Mary trató de razonar con Chrissy en vano. Chrissy está convencida de que tiene razón y de que todos nosotros estamos equivocados. Piensa que somos personas horribles. Y fue entonces cuando Mary se enojó. Realmente enojada. Nunca la había visto tan enojada antes. La conversación terminó cuando Mary le dijo a su hija que no nos llamara más. Mary también le dijo a Chrissy que si alguna vez llegaba a los tribunales, iba a testificar en su contra. Como puedes imaginar, la comida fue muy tranquila. El único punto positivo fue cuando Sam invitó a los niños a trabajar en sus go-karts al día siguiente. Eso al menos sacó sonrisas en las caras de Ron y Kyle. Sally solo se quedó sentada con una expresión de enojo en su rostro. No comió nada, pero decidí dejarlo pasar. Creo que estaba sufriendo casi tanto como yo. El viernes siguiente, Chrissy fue notificada con los papeles del divorcio en el hospital. Supe por amigos que trabajaban allí que Chrissy perdió completamente el control. Aparentemente estaba muy enojada conmigo. Maldijo al notificador y juró que me iba a arruinar. Finalmente, la enviaron a casa. O más precisamente, a la casa de su amante. Chrissy entonces contrató a su propia abogada. Su abogada era una mujer que Dwight conocía bien, ya que se había enfrentado a ella varias veces. Su nombre era Amber Wright y Dwight dijo que no era tan buena como ella pensaba. Amber intentó de inmediato que se revocara la orden de restricción. El juez Johnson no fue comprensivo. Dijo que los niños estaban totalmente seguros en ese momento y solo modificaría la orden. Le dijo a Chrissy que podía venir a la casa para visitas supervisadas. Pero su novio no podía estar a menos de 500 pies de la casa en ningún momento. Le advirtió que si violaba esa prohibición, rescindiría los derechos de visita. Chrissy estaba eufórica con la modificación. Por mi parte, no estaba molesto porque quería que los niños vieran a su madre. Sin embargo, la alegría de Chrissy duró poco. Luego, el juez ordenó a Chrissy comenzar a pagar manutención infantil y el monto que estipuló significaba que tendría que volver a trabajar a tiempo completo. Incluso con su arrebato en el hospital, sabía que la contratarían a tiempo completo. Siempre había escasez de enfermeras. Además, era una excelente enfermera. Algún tiempo después de la audiencia, los resultados de ADN llegaron por correo. Me tomó casi medio día reunir el valor para abrir el sobre. Cuando finalmente lo abrí y leí el informe, mi corazón se llenó de pura felicidad. Por primera vez desde que comenzó este lío, mis hijos eran verdaderamente míos. Leí el informe varias veces para asegurarme de que realmente confirmaba que yo era el padre biológico de mis hijos. Luego me pregunté qué habría hecho si el informe hubiera dicho que uno o todos mis hijos no eran míos. En un instante de claridad, me di cuenta de que los amaría igual sin importar qué.
Incluso llegué a pensar que, por el bien de mis hijos, estaré dispuesto a perdonar todo si Chrissy simplemente deja a ese hombre y vuelve a casa. La respuesta fue no. Nunca podría inculcarles los valores adecuados a mis hijos. Era una mala influencia y necesitaba mantenerla alejada de ellos. Utilicé todos mis días personales y mis vacaciones para quedarme en casa con los niños cuando se agotaron. Afortunadamente, los padres de Chrissy estaban dispuestos a cuidar de ellos. Sam y Mary aún se negaban a hablar con su hija hasta que recapacitara. Sam dijo que ella llamaba de 3 a 4 veces al día durante aproximadamente una semana. Luego Sam bloqueó su número. El horario de visitas quedó a cargo de Chrissy y yo para organizarlo. En realidad, eso significaba que nuestros abogados comunicarían lo que queríamos. Finalmente, acordamos que Chrissy podía visitar los lunes, miércoles y viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Mary se ofreció como voluntaria para supervisar. Sin embargo, insistí en estar presente en la primera visita. Quería que Chrissy y Mary también supieran exactamente cuáles serían las reglas. El primer lunes, un auto se estacionó en la calle y Chrissy bajó. No reconocí el auto, pero rápidamente me di cuenta de que debía ser el auto de su amante. Chrissy se acercó a la casa nerviosa y sonrió tímidamente a ambos. «Hola, Ron. ¿Cómo estás, mamá? Es bueno verte. Chrissy, tienes que irte». Le espeté. «El juez te dijo que tu amante no podía estar a menos de 500 pies de esta casa». El horror se reflejó en su rostro, pero él solo me estaba dejando. «¿Estás muerta en vida, Chrissy?». Estaba furioso. El juez fue bastante claro. «No hay amante aquí. Dile a ese idiota que se vaya ahora y no le diré al juez». Chrissy asintió rápidamente con la cabeza y empezó a regresar hacia el auto. Entonces un pensamiento me golpeó. Salí en ángulo y saqué un alfiler de mi bolsillo mientras Chrissy hablaba con su amante. Copié el número de matrícula. Luego regresé al porche mientras el auto se alejaba. «Está bien», dijo que volverá a recogerme. Chrissy ahora estaba desafiante. «Pues dile que te espere más abajo en la calle porque no quiero que esté cerca de la casa». La cara de Chrissy se llenó de ira. «Ron, estoy realmente cansada de cómo me estás tratando. No tuviste que robar el dinero de nuestra cuenta corriente o cancelar mi tarjeta de crédito». «Chrissy, no robé nada. El dinero que se tomó de la cuenta corriente se utilizó para pagar la tarjeta de crédito y luego 2 pagos de hipoteca. Quería asegurarme de que los niños tuvieran un lugar donde quedarse mientras resolvíamos nuestra situación. En cuanto a cancelar la tarjeta de crédito, no quería quedarme con ningún gasto que pudieras cargar mientras estás corriendo por ahí con tu amante». El rostro de Chrissy se enrojeció de, supuse, ira y arrogancia. «Esto no es un asunto y él no es mi amante. Ron, estás siendo un idiota». Antes de que pudiera decir algo, Mary dio un paso adelante y abofeteó a Chrissy en la cara. Yo estaba tan atónito como Chrissy. Chrissy retrocedió y miró a su madre, desconcertada. «Chrissy, si vuelves a faltarle el respeto a Ron, te arrancaré ese vestido. Ahora, si quieres ver a los niños, están en la sala de estar. Quiero hablar con Ron y luego estaré dentro. Pero avísate, si haces o dices algo mal, te sacaré físicamente de esta casa». Chrissy asintió humildemente y entró. «Ron, me disculpo por mi hija que no tiene sesos», dijo Mary con simpatía. «Gracias por defenderme», dije con verdadero agradecimiento. Y luego me fui. 2 semanas después de esa primera audiencia, como había mencionado Dwight, se levantó la orden de restricción. Pero para ese momento, había establecido que era el principal cuidador y se me permitió quedarme en la casa. Como Chrissy aún veía a su amante, se mantuvo la pensión alimenticia de los niños, pero ahora podía tener visitas sin supervisión con los niños en público. Sin embargo, el juez le advirtió que no podía llevarlos a la casa de su amante y que él no podía estar con ella cuando tuviera a los niños.
Después de 4 meses de retraso, nuestro primer día real en el tribunal para finalizar el divorcio llegó. Antes de que cualquiera de nuestros abogados pudiera decir una palabra, el juez Johnson preguntó si Chrissy o yo habíamos ido a alguna terapia. Los 2 abogados admitieron que no, así que el juez solicitó 8 sesiones de terapia matrimonial. Ni Chrissy ni yo nos opusimos a las sesiones. Para mí, pensé que eran una pérdida de tiempo, pero no quería molestar al juez. Por otro lado, no podía evitar sentir que Chrissy aún creía que podía convencerme, o tal vez al terapeuta, de que lo que estaba haciendo estaba bien. La primera reunión con el terapeuta y Patterson resultó ser exactamente lo que pensaba que sería. Chrissy pasó la mayor parte de la hora tratando de explicar que lo que estaba haciendo era lo correcto según el cristianismo. Creo que el terapeuta estuvo a punto de tragarse los dientes la primera vez que Chrissy comenzó a explicar. Creo que fue la arrogancia de Chrissy lo que realmente sorprendió. Y en la segunda semana, comenzó a sondar gentilmente los argumentos de Chrissy. Le preguntó si pensaba que sería justo si yo saliera y empezara a hacer el amor con una mujer. Me estremecí esperando el ataque a mi hombría, pero esta vez no iba a funcionar. Chrissy no respondió de inmediato, pero no me importaba lo que dijera. Durante los meses que había durado el divorcio, había hecho algunos cambios. Sé que suena vanidoso, pero cuando la mujer que amas te dice que no eres lo suficientemente bueno, desesperadamente quieres demostrarle lo contrario. Así que me lancé y tuve una cirugía de trasplante de cabello. No necesitaba mucho, pero aún así costó alrededor de $4,000. Estaba realmente indeciso sobre si hacerme el procedimiento capilar. No sabía si quería soportar las burlas. Sin embargo, aún estaba usando mis días de vacaciones, así que lo hice. Según entendí el procedimiento, mi cabello fue cortado al ras. Luego se extrajeron tapones de la parte posterior de mi cabeza y se colocaron en la parte delantera. Prácticamente me quedé en casa durante la primera semana. Mis hijos no sabían qué pensar y hacían un montón de preguntas. Solo les dije que era un procedimiento médico menor. Después de unos 10 días, me parecía bastante como antes. Y cada semana después de eso, el cabello crecía más y más. Después de que la cirugía estuvo casi curada, comencé una rutina de ejercicios. También empecé a correr. Al principio, solo podía correr media milla antes de sentir que mis pulmones explotarían y mis piernas se colapsarían bajo de mí. Con el tiempo, llegué a correr 10 millas. También me uní a un gimnasio. Cambié el menú del almuerzo y la cena en nuestra casa para que todos comiéramos de manera más saludable. Al principio, los niños se quejaron porque eliminé la comida rápida, las galletas, el helado, la pizza y muchas otras comidas chatarra. Sin embargo, busqué en internet y encontré algunas recetas divertidas para cocinar. Les encantaba cuando los sorprendía con algo nuevo que también sabía muy bien. Algunas de las mezclas no salieron tan bien, pero nos reímos de eso, las tiramos a la basura y preparamos sándwiches. Resultó que a mis hijos les encantaba ayudarme en la cocina. Se convirtió en algo realmente familiar. Aparte del dolor que aún ardía en mi corazón por la traición de Chrissy, estaba empezando a sentirme cada vez mejor conmigo mismo. De hecho, el primer día de regreso al trabajo recibí un gran impulso de ego. Registré mi entrada en la oficina para ver qué tenían programado para mí, y la recepcionista, Trudy, me dio la bienvenida de vuelta con una mirada extraña. Pensé que iba a criticar mi nuevo cabello, pero no lo hizo. «Bienvenido de vuelta, Ron», dijo con entusiasmo, y luego sus ojos empezaron a estudiarme. «Hay algo diferente en ti», comentó. Me sonrojé un poco. «Oh, he estado a dieta. He perdido 18 libras. Quiero perder tal vez otras 5. Ella rió y asintió. «Bueno, realmente te queda bien. Si no estuviera casada, estaría loca por ti». Gracias por el impulso de ego, pero según mi esposa, solo soy un hombre de mediana edad sin atractivo sexual. Tanto es así que ella se ha buscado un amante. Traté de hacer una broma al respecto,
pero salió mal. Para entonces, todo el mundo en la empresa conocía mi situación. Nubes de tormenta cruzaron los ojos de Trudy. Chrissy es una tonta. O eso, o tiene una mentalidad cerrada. Eres un gran tipo, Ron, y hay muchas mujeres que estarían encantadas de tenerte. No dejes que Chrissy te afecte. Ese fue el mejor estímulo que había recibido en meses. De repente, ya no me sentía como un perdedor. Regresé al presente y le pregunté de nuevo a mi esposa, Chrissy, cómo se sentiría si Ron hubiera llegado a casa y le hubiera dicho que estaba durmiendo con otra mujer. Como mencioné, esperaba que Chrissy atacara mi hombría, pero no lo hizo. La vi observándome durante nuestra primera reunión. Supongo que ya no podía decir que tenía el cabello adelgazado y estaba pasado de peso. Eso fue otro impulso a mi ego. De todos modos, solo me senté en mi silla y esperé mientras Chrissy parecía estar pensando qué decir. No podía decir que yo no podía tener otra mujer si ella tenía otro hombre. Supongo que si él estaba tratando de ayudar a esa mujer a superar alguna tragedia, dijo con arrogancia, estaría bien con eso. Y si te dijera que amaba a esa mujer y que el sexo era muy bueno, insistí. De nuevo, lo aceptaría, afirmó Chrissy. Sin embargo, él tendría que asegurarme que los niños y yo estaríamos cuidados. La sesión continuó así, tratando de hacer que Chrissy viera que su posición era realmente ridícula. Pero Chrissy se negó a ceder. Como temía, estas sesiones eran una pérdida de tiempo. Chrissy solo las usaría para intentar convencerme de que ella tenía razón. Eso nunca iba a suceder. Y como era de esperar, el impacto inicial de lo que Chrissy estaba haciendo había comenzado a disminuir. Es una cosa curiosa sobre el amor. Si no se alimenta, comienza a morir. Para la tercera semana, algo había cambiado. Chrissy entró en la sesión mucho más tranquila y habló poco. Mayormente solo escuchaba. Sea lo que había cambiado, había afectado a Chrissy. Quizás ya no era tan arrogante porque yo estaba desafiando calmada y compasivamente toda su premisa en cada punto. También vi a Chrissy mirándome cuando ella pensaba que no me daría cuenta. Seguía haciendo ejercicio y perdí algunas libras más. Incluso había comenzado a trabajar mucho en el jardín, lo que me había dado un buen bronceado. Un par de meses antes de que se ordenaran las sesiones de terapia, hice otro cambio. Estaba empezando a sentirme insatisfecho con mi trabajo. Me encantaba arreglar autos y no solo los motores. Obtenía una enorme satisfacción haciendo trabajos de chapa. Había estado arreglando autos viejos desde que tenía 14 años. Ahora podía hacerlo todo. Veía tener mi propio negocio como un medio para poder pasar más tiempo con mis hijos. Lo hablé con Sam y estuvo de acuerdo en ayudarme. Quería montar mi propio taller y comenzar a construir un negocio. Pero no podía simplemente renunciar a mi trabajo y hacerlo. No tenía el dinero para mantenernos hasta que el negocio pudiera sostenernos. Nos moriríamos de hambre antes de poder hacerlo funcionar. Sin embargo, como la granja de Sam también estaba en una zona industrial, accedió a dejarme comenzar mi negocio en su taller. De hecho, el taller de Sam solía ser un establo para caballos que él había convertido. Había mucho espacio para Sam y para mí si lograba establecer el negocio. Sam accedió a alquilarme un terreno en la carretera para construir mi propio edificio. Pasé tiempo en el trabajo estudiando cómo tenían las cosas organizadas. El concesionario estaba básicamente configurado para manejar un volumen más alto del que yo anticipaba. Hacían un poco de trabajo de chapa en la ubicación del concesionario, pero gran parte era subcontratada. Con esto en mente, reduje lo que necesitaba en cuanto a herramientas y equipos. Una cosa era segura, necesitaría construir una cabina de pintura. Sam no solo estaba de acuerdo con eso, sino que realmente me ayudó a construirla. Usé los ahorros que había liberado de nuestros ahorros compartidos, más un pequeño préstamo de Sam para financiar la empresa. Comencé a tiempo parcial, principalmente los fines de semana y las noches. Fue divertido,
y los niños salían muchas veces a ver o incluso a ayudar. Realmente disfrutaba enseñándole a Ron cómo hacer las cosas. Incluso Sally se animó y le encantaba contarles a sus amigas cómo ayudó a cambiar un motor o cómo ayudó a pintar un Corvette. Eso también la hacía más interesante para los chicos en la escuela. Obtenía clientes por recomendación, y pronto me preguntaba si no debería lanzarme a tiempo completo. Esa decisión realmente se decidió cuando me dijeron que necesitaban que trabajara durante el fin de semana para poner al día algunas tareas atrasadas. No pude hacerlo porque tenía clientes propios a los que necesitaba atender. Pensé que me iban a despedir cuando fui a contarle a Bob que no podía trabajar porque tenía mis propias obligaciones comerciales. ¿Tienes un minuto, Bob?, pregunté mientras asomaba la cabeza en su oficina. Claro, Ron. Me hizo una señal para que entrara. Me alegra que estés trabajando este fin de semana. El viernes van a llegar 44 coches que han sido vendidos y necesitan ser revisados de arriba abajo. Tenemos que tenerlos listos para fin de mes. Hice una mueca cuando me dijo que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que las fábricas tienen incentivos especiales para los concesionarios. Si venden cierto número de coches en un mes, obtienen un descuento en la factura. Por ejemplo, la fábrica podría decir: si vendes 300 vehículos este mes, te descontamos 150 pesos de tu costo. Eso significa un ahorro de 45,000 pesos en el bolsillo del dueño. Pero si el concesionario solo vende 299, no obtienen nada. Esto era importante para el concesionario. Eso es justo, Bob, dije, y de inmediato sentí el sudor goteando por mi espalda. No puedo trabajar este fin de semana. De hecho, he comenzado mi propio negocio los fines de semana y tengo cosas que hacer. Lo siento, Ron, dijo Bob bruscamente. Pero si no puedes trabajar este fin de semana, quizás tenga que prescindir de tus servicios. Entiendo, Bob, dije resignado. Solo espero que no haya rencores. He estado tratando de construir mi propio negocio. Quiero pasar más tiempo con mis hijos y ganar un poco de dinero extra para sus fondos universitarios. Voy a vaciar mi casillero. Me dolía perder ese trabajo, significaba que tendría que arreglármelas con menos dinero por un tiempo. Los niños tendrían que estar en el plan de seguro de salud de Chrissy, ya que la había sacado del mío. Aún así, estaba seguro de que podría lograrlo. Estaba rechazando casi tantos trabajos como aceptaba. Bob me hizo una señal para que entrara a su oficina cuando me vio venir por el pasillo. Tengo una oferta para ti, Ron, dijo emocionado. Si trabajas este fin de semana, te reembolsaremos cualquier dinero que pierdas porque tus clientes estén insatisfechos. Negué con la cabeza. No puedo hacer eso a mis clientes, Bob. Espera un momento, Bob. No he terminado, dijo Bob mientras deslizaba un papel por el escritorio. Era un acuerdo de contratista independiente. Realmente te necesito este fin de semana. También creo que puedes convencer a tus clientes de esperar unos días. Si logras eso y tu taller pasa nuestra inspección, te contrataremos como contratista independiente para hacer algunos de nuestros trabajos de carrocería. Me quedé atónito, pero acepté la oferta. Después de ese fin de semana, básicamente estaba trabajando a tiempo completo en mi negocio. De vez en cuando iba al concesionario si tenían un problema y no estaba ocupado. Además, Sam empezó a ayudarme a tiempo parcial, y Mary accedió a llevar mis libros. Ahora estaba ganando más dinero que nunca trabajando para el concesionario. Lo único que seguía siendo un problema en mi vida era mi matrimonio, y después de la 4ª sesión de terapia, quería ponerle fin. Ya casi no me importaba lo que Chrissy hiciera con su nuevo amor. Oh, no me malinterpretes, todavía me dolía cuando me detenía a pensar en el hecho de que mi esposa estaba con otro hombre, pero no lo pensaba tan a menudo. Fue en nuestra 5ª sesión cuando decidí tomar la iniciativa. Pensé que si atacaba a Chrissy lo suficiente, tal vez ella decidiría terminar estas sesiones inútiles. Decidí confrontarla con lo más doloroso que había dicho,
que básicamente era demasiado feo para atraer a otra mujer. Cuando me preguntó si tenía algo que decir, arremetí contra Chrissy. Chrissy, he decidido que no solo eres una persona totalmente egoísta, sino que básicamente eres una persona muy mala, dije con veneno. ¿Cómo te atreves a decirle al hombre que supuestamente amas que es un hombre feo de mediana edad al que ninguna mujer querría? Me heriste de una manera que creo que nunca superaré. Oh Dios, Ron, lo siento tanto, sollozó. Estoy tan avergonzada de haber dicho eso, si pudiera retractarme, lo haría. Te amo. Solo que no lo suficiente como para renunciar a tu amante y guardarte tus disculpas para ti mismo. Lo necesitarás más que yo, le respondí. Chrissy estalló en sollozos incontrolables, y ni yo ni el terapeuta pudimos calmarla. Finalmente, dimos por terminada la sesión, pero nos dio tareas para hacer antes de la siguiente. No tenía muchas ganas de hacerlo porque en este punto creía que estas sesiones eran una pérdida total de tiempo. La tarea era simplemente responder una serie de preguntas. Algunas de ellas las entendía, como cómo era nuestra relación con nuestros padres, cómo era nuestra vida. Algunas preguntas no tenían sentido para mí, como cuál era mi comida y bebida favoritas, qué tipo de vehículo conducía. Pero una pregunta realmente me hizo reflexionar. Era, si pudiera cambiar una cosa, ¿cuál sería? Había estado trabajando en este cuestionario la noche después de esa última sesión, pero lo guardé después de leer esa pregunta. Quería pensar en esa respuesta un poco más. Al día siguiente, finalmente escribí que desearía haber sido un mejor esposo para que mi esposa no dejara de amarme. Entregamos los papeles en nuestra siguiente sesión, pero el terapeuta ni siquiera los miró. En su lugar, comenzó preguntando si teníamos alguna pregunta o si había algo que quisiéramos discutir. Me gustaría hacerle una pregunta a Chrissy, dije de inmediato, y ella asintió hacia mí, así que me volví hacia mi esposa separada. Chrissy, no veo que estemos avanzando con estas sesiones. Has dejado claro consistentemente que no vas a dejar a tu amigo Bruce Hartman, y eso no deja oportunidad para la reconciliación. ¿Por qué no simplemente detenemos esto y tramitamos el divorcio? ¿Cómo sabes su nombre?, preguntó Chrissy sorprendida. La primera vez que viniste a visitar a los niños, tomé el número de su placa. Después no fue difícil averiguar su nombre, pero realmente no importa. No tengo interés en vengarme de él ni siquiera en hablar con él. Simplemente ya no me importa. Quiero seguir adelante. Chrissy me miró con los ojos más tristes que creo haber visto. Odiaba verla sufrir y quería acercarme a abrazarla, pero sabía que eso no resolvería nada. Así que continué. Sé que tu abogado no ha estado contento con el acuerdo que he ofrecido hasta ahora. Bueno, he dicho a mi abogado que ofrezca algunas alternativas. Estoy dispuesto a darte más visitas con los niños. También estoy ofreciendo pagarte $1,000 al mes en pensión alimenticia durante 3 años. Solo quiero que te vayas, a cualquier costo. Observé a Chrissy en busca de alguna reacción, pero solo vi una tristeza terrible. Ella me había dejado claro que no iba a dejar de ver al hombre. Y no podía, ni quería aceptar que mi esposa hiciera el amor con otro hombre. En este punto, ya no importaba. Solo quería salir de eso. Decidí presionar para terminar con esta farsa. Sé que lo que dijiste de mí era parcialmente cierto. Me dolió cuando lo dijiste. Y te dije que no pensaba superarlo. Pero con el tiempo, me doy cuenta de que sí lo estoy superando. De todos modos, como puedes ver, he intentado mejorar. No creo que sea el hombre que pensabas tan poco cuando te fuiste con Bruce. También he empezado a salir después de nuestro divorcio. Eres the translation of the text into Spanish. Puedes cuidar a tu amigo caballero todo el tiempo que quieras. Pero creo que es hora de terminar esto, si no es por otra razón, para que puedas comenzar a reconstruir una relación con tus hijos. Con eso, Chrissy estalló en lágrimas y salió corriendo de la habitación, luciendo tan aturdida como yo.
Finalmente, se compuso y me dijo que quería ver a Chrissy sola para la próxima sesión y luego a mí solo para la última sesión. Con un suspiro, estuve de acuerdo. Cuando Chrissy me soltó todo esto, estaba furioso y lleno de odio. Pero ahora, meses después, simplemente estaba agotado. Podía ver el dolor que toda esta situación estaba causando no solo en mí, sino en Chrissy, sus padres y, sobre todo, en nuestros hijos. Quería que eso parara. También dejé de estar furioso de que Chrissy estuviera teniendo relaciones con algún chico. Cuando llegué a mi última reunión con Therapist Name, y no solo estaba feliz de que Chrissy no estuviera allí, sino también contento de que esto fuera el final de la terapia. Ron, quiero elogiar tu contención durante todas estas sesiones y comenzó. Sé que toda esta situación ha sido increíblemente dolorosa para ti. Después de reunirme con Chrissy la semana pasada, creo que finalmente entiendo lo que le pasó a tu esposa. Ahora estaba sentado al borde de mi silla. Finalmente, tal vez aprenda por qué Chrissy decidió destruir nuestro matrimonio. ¿Recuerdas la tarea que te di?, preguntó. Solo asentí con la cabeza. Lo había olvidado y pensé que había sido de poco valor en estas sesiones de terapia. La forma en que ambos respondieron una pregunta en particular me sorprendió y dijo mientras sacaba 2 hojas de papel de su carpeta, la pregunta fue, si pudieras cambiar una cosa, ¿qué sería? ¿Recuerdas eso? Asentí con la cabeza. Respondiste que deseabas haber sido un mejor esposo para que tu esposa no dejara de amarte. Cuando Chrissy escuchó eso, se derrumbó y lloró más que nunca. Me llevó bastante tiempo calmarla. No sabía qué pensar, decir o hacer, así que simplemente me quedé allí. Ron, tu esposa nunca dejó de amarte. Sí, por eso sigue durmiendo con Bruce porque me amaba tanto y me miró con desaprobación. Pero entonces, suspiró Ron, lo que descubrí sobre Chrissy fue que estaba pasando por una severa crisis de mediana edad. A medida que los niños crecían, Chrissy sentía que su vida se le escapaba de las manos. Y sospecho que siempre ha sido, una persona cálida y comprensiva. En algún momento encontró a Bruce, quien la necesitaba terriblemente. Confundió su deseo de ser joven nuevamente y la terrible necesidad de perdón de Bruce por la muerte de su esposa por amor. Eso no cambia nada. Y protesté, ¿todavía está durmiendo con Bruce? En realidad no, Ron. Realmente. Esto era nuevo para mí. Entonces, ¿por qué Chrissy no me lo dijo? Y suspiró, sé que esto no va a cambiar tus sentimientos en este momento, pero necesitas saber toda la verdad. Bruce dejó la ciudad el mismo día en que le dijiste a Chrissy que ibas a comenzar a salir y que solo quería seguir con el divorcio. Ella pensó que ya te había perdido. Pensé en eso, pero Therapist Name tenía razón. No cambió mi opinión. Se había dicho y hecho demasiado para volver atrás. Mi vida estaba en camino ahora y quería avanzar. Nunca volvería a confiar en Chrissy y no quería vivir así. Pero aparte de todo eso, quería que los niños ojalá comenzaran a relacionarse con su madre nuevamente. Las calificaciones de Sally habían bajado mucho desde que comenzó todo este lío y estaba seguro de que todavía estaba enojada con su madre. Kyle se había vuelto hosco y retraído y se estaba portando mal en la escuela. Esta fue quizás la peor consecuencia de las acciones de Chrissy. Kyle ya no era aquel niño alegre y despreocupado. Ron lo estaba manejando mejor de todos. No estaba enojado ni hosco, pero cada vez que surgía el nombre de su madre en una conversación, cambiaba de tema. Quizás estoy equivocado. Tal vez su reacción sea peor que la de las 2 niñas. Simplemente no lo sé. Una última cosa, Ronnie dijo mientras sacaba la segunda hoja de papel. Esta es la respuesta de Chrissy a la pregunta sobre cambiar una cosa. Escribió que si pudiera cambiar una cosa, sería que nunca hubiera conocido a Bruce Hartman. El divorcio se llevó a cabo y según lo acordado, Chrissy solía visitar a los niños los miércoles y viernes. Me aseguré de llevar a los niños a cenar los viernes antes de que llegara Chrissy. Al principio, nuestra interacción era muy formal y incómoda,
pero luego comenzamos a compartir una o dos comidas juntos con los niños. Y luego una noche, Chrissy me preguntó si podía quedarse a dormir. No, respondí con una risita. La cama en la habitación de invitados no es tan cómoda. Es mejor que simplemente regreses a tu casa y la próxima vez nunca pienses que estaría en la misma habitación contigo sola. En cuanto a Bruce Hartman, su historia resultó ser no completamente cierta. Su esposa murió cuando se alejaba de él. Lo encontró engañándola y se fue enfurecida. Estaba excediendo el límite de velocidad y murió en un accidente automovilístico. ¿Por qué se fue de la ciudad? Supongo que se debió a una paliza severa que recibió afuera de un bar local. 5 costillas rotas, una rótula rota, 5 dientes faltantes y 2 testículos rotos. Tuve que pedir un favor a algunos amigos. Valió la pena. La paliza asegurará que nunca esté con ninguna otra mujer, y mucho menos que la satisfaga. En cuanto a Chrissy, poco a poco pudo restaurar una relación amorosa con sus hijos. O debería decir que restauró una relación amorosa con Sally y Kyle. No importa lo que Chrissy hiciera, siempre parecía haber una distancia entre ella y Ron Ron. Habría pensado que Sally sería la que guardaría rencor, pero ella fue la primera en aceptar plenamente el regreso de su madre. Chrissy finalmente arregló las cosas con sus padres. Sin embargo, al igual que con Ron Ron, había un leve distanciamiento con su padre. De todos modos, la mayoría de los domingos cenábamos allí como una familia, pero no lo éramos. Chrissy seguía diciéndome lo arrepentida que estaba por todo lo que había sucedido. Finalmente le dije que por favor dejara de hacerlo. Nunca la perdonaré y es inútil intentarlo. Solo para agregarle, le dije: oh por favor Chrissy, deja de ser tan infantil. Te dije cómo iban a ser las cosas y no tengo intención de discutir contigo al respecto. La discusión ha terminado. Acéptalo o no, esa es tu elección. Nunca volveremos a estar juntos. Incluso si fueras la última mujer en el planeta y el destino de la humanidad dependiera de que hiciera el amor contigo, pasará. 3 años después me casé. Me casé con la maestra de Sally y fue increíble cómo nos conocimos y cómo todo sucedió. Es una historia para otro momento, pero lo importante es que los niños la aceptaron y la aceptaron como parte de la familia. Chrissy todavía no ha aceptado el hecho de que he seguido adelante. Bueno, no voy a hacer nada al respecto después de que la discusión haya terminado. Ella acepta o no, esa es su elección. Estimados oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.